Señor, por su infinita misericordia, Señor, por su amor, por todas aquellas cosas, Señor, que usted nos da, por todas aquellas cosas, Señor, que usted hace por nosotros, Señor. Oramos, Padre, en esta mañana para que esta palabra, Señor, pueda producir muchos frutos, Señor, en nuestra vida. Para que esta palabra, Señor, no vuelva vacía. Para que esta palabra, Señor, pueda producir en nuestro corazón mucho gozo, mucha edificación, Señor. Padre, queremos agradarte, queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos, Padre, que tú nos guíes y que tú nos ayudes, Señor, en todo. Padre, le pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, nos presentamos arrepentidos delante de ti, Señor. Padre, un corazón arrepentido, Señor, delante de ti. Padre, reconociendo que hemos hecho lo malo, Señor. Reconociendo que hemos pecado. Reconociendo, Señor, que hemos fallado, Señor, a ti y que hemos hecho lo malo, Señor. Por eso, Padre, nos presentamos, Señor, arrepentidos y le pedimos, Señor, que usted se pueda mover a misericordia, Señor. Que esa gracia, Señor, que es Cristo tan grande, Señor, pueda lavarnos, Señor, purificarnos, Señor, y santificarnos cada día más, Señor. Le damos gracias, Señor, en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermano amado, seguimos viendo el libro de Proverbios. Nos queda muy poco. Si Dios lo permite, quedaría otro más aparte de este, que tiene que ver con la mujer virtuosa. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante que muchas veces lo pasamos rápido, lo pasamos de largo, que tiene que ver con el dominio propio, ¿cierto? Creo que todos conocemos el texto en Gálatas, donde se habla del fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En otras palabras, dominio propio o autocontrol. Pero hoy nos vamos a detener en lo que es este dominio propio. ¿Qué significa? ¿Qué conlleva? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me dice el Señor? Y el título se llama El dominio propio, el fruto que construye murallas. Yo cuando leía el texto no lo entendía al principio. No entendía. Señor, decía, Señor, guíame, muéstrame, porque no entiendo. Y es interesante ver cómo a medida que nosotros nos vamos entregando más al Señor, a medida que nos vamos entregando más a Cristo, Cristo va habitando más fuertemente en nuestra vida y nuestro corazón, ¿cierto? Cada vez se rinde más a Dios. Cuando nuestro corazón se rinde cada vez más a Cristo, ¿qué aparece? El carácter de Cristo, ¿cierto? El fruto del Espíritu Santo. Dominio propio, fe, amor, gozo, paz y todas las cosas que conocemos. Pero cuando yo no entiendo estas cosas y no estoy cultivando este fruto, no estoy cultivando este carácter en mi vida, en mi corazón, estoy de alguna manera, de alguna manera poder explicarlo, estoy destruyendo las murallas que yo pueda tener en mi vida, en mi corazón. Por el contrario, si yo me entrego al Señor y cultivo este fruto, estoy pareciéndome cada vez más a Cristo. Por lo tanto, estoy construyendo murallas a mi alrededor. ¿Ya? El dominio propio es una evidencia de la sabiduría de Dios obrando en el creyente, por supuesto. Quien no gobierna su corazón vive expuesto al pecado. Vamos a leer Proverbios capítulo 25, versículo 28. Mire lo que dice. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otras palabras, el hombre que no domina, que no controla su propio corazón, su propia vida. No, la culpa es del diablo. La culpa es del hermano. La culpa siempre la tiene otro. Hermano, no. La culpa de todos nuestros problemas, de todos nuestros pecados, de todas nuestras situaciones que podamos tener en nuestra vida, nosotros somos los únicos culpables. Nosotros somos los culpables delante de Dios. El que se rebela, el que peca contra Dios, soy yo. Y mi corazón rebelde y duro de servicio. Cuando yo no me entrego al Señor en este aspecto, no estoy construyendo muros. ¿Qué pasaba antiguamente cuando una ciudad no tenía muros? ¿Quién venía a saquear? ¿Quién venía a destruir? ¿Quién venía a robar? Los enemigos, ¿cierto? En los tiempos de Esdras, de Nehemías, ¿qué se reconstruyó? Dos cosas. El templo y ¿qué más? El muro. ¿Por qué?
¿Qué entregaba un muro en ese tiempo? Protección, seguridad, estabilidad, ¿cierto? Cuando nosotros nos entregamos a nuestro propio pecado, a la práctica del pecado, estoy dejando de construir muros. No tengo muros. No tengo nada que me proteja. No tengo nada que me cuide. No tengo nada que me dé seguridad. Por lo tanto, soy propenso a que el pecado haga lo que quiera conmigo. Y la culpa no es del hermano, la culpa no es del pastor, la culpa no es del diablo. Lo vamos a ver más adelante. El culpable soy yo. Porque no he entendido espiritualmente la importancia de entregarme al Señor. Hermano, ¿se imagina irse a dormir con las puertas abiertas de la casa? ¿Se imagina irse a dormir, a descansar con la familia, con la llave puesta afuera, con las puertas abiertas de par en par, con las ventanas abiertas? ¿Cómo se iría a dormir? Intranquilo, ¿cierto? ¿Podría descansar? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay seguridad, porque no hay estabilidad, porque no hay cuidado. ¿Pero qué pasa espiritualmente? Pasa exactamente lo mismo. Nos vamos a dormir, nos vamos a descansar y no nos damos cuenta que tengo las puertas de mi corazón abiertas de par en par. El pecado hace lo que quiere conmigo. Vuelvo a decir, el culpable no es ni el diablo, ni el pecado mismo, no. Yo soy responsable. Delante de Dios, de cuidarme, de santificarme y de prepararme para la venida del Señor. ¿Cierto? ¿Puede decir amén? Como dice un pastor por ahí. Pero hay peligro, hermano, en una vida sin control. Hay peligros en una vida donde no hay dominio propio. ¿Ya? ¿Qué es lo contrario al dominio propio? ¿Sí? De alguna manera lo podríamos decir como hacer lo que queramos. ¿Cierto? Entregarme a mis deseos, entregarme a mis pasiones y hacer absolutamente lo que yo quiera. ¿Qué pasaba con el pueblo en los tiempos de los jueces? ¿Qué se decía del pueblo? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y no estaba hablando de hacer la voluntad del Señor. No estaba hablando de obedecer al Señor. No estaba hablando de agradar a Dios. Estaba hablando del pecado del pueblo, que se alejaba del Señor constantemente. Si yo no tengo dominio propio en mi vida, hermano, en tu vida, lo que estoy haciendo es satisfacerme a mí mismo. ¿Se entiende? Si yo no tengo dominio propio, me voy a entregar a mi pecado. Si yo no tengo dominio propio, voy a dar rienda suelta a mi ira, como alguien nombró. No sé quién lo nombró, pero estaba bien. Si yo no tengo dominio propio, voy a dar rienda suelta a mi carácter, ese mal carácter. No al carácter de Cristo, al mal carácter que muchas veces tenemos. Si yo no tengo dominio propio, voy a estar quizás consumiendo contenido inapropiado. Si yo no tengo dominio propio, quizás voy a estar insultando y tratando mal a mi propia familia. Si yo no tengo dominio propio, quizás voy a estar haciéndole el mal a otro. Cuando una persona no controla su ira, sus palabras, sus deseos, sus impulsos, sus emociones, queda expuesta a los ataques del pecado. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mire. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¡Wow! ¡Wow! Hermano, en otras palabras, para el Señor es más valioso aquel que domina su corazón, por supuesto, a través de la obra del Espíritu Santo, que aquel que toma una ciudad entera. El Señor no quiere fuertes. El Señor quiere personas pobres de espíritu que le reconozcan a Él y que reconozcamos nosotros mismos que necesitamos de Él, que necesitamos del Señor, que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Yo lo podría intentar con mis propias fuerzas. Podré intentar controlarme un tiempo. Podré intentar ahí amarrarme por dentro y morderme la boca quizás.
Pero tarde o temprano va a aflorar. Tarde o temprano ese viejo hombre va a despertar. Tarde o temprano ese hombre mundano, carnal, que está dentro de nosotros, va a salir afuera. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el remedio que el Señor nos da? Revestíos. Revestíos del nuevo hombre, creado según Cristo. Hermanos, sí. Lo hermoso, que no hay que tener un coeficiente intelectual tan alto para entender lo que el Señor quiere de nuestras vidas. El Señor quiere que Cristo sea formado en ti y que sea formado en mí. El Señor quiere que le entreguemos nuestra vida a Cristo, que le entreguemos nuestro corazón a Cristo, que entreguemos cada área de nuestra vida al Señor y que Él tome el control. Muchas veces somos personas que nos gusta tener el control de toda situación para poder estar tranquilos. ¿Cierto? Controlo aquí, controlo allá para yo estar bien. Pero Dios no funciona así. Dios quiere nuestro corazón al 100% y que dependamos de Él en todo momento, en cada aspecto de nuestra vida. Yo no le puedo entregar al Señor mi vida de día a domingo, simplemente. Y el resto de la semana, quizás, hacer lo que yo quiera o lo que me plazca. Yo debo entregarle al Señor todas las áreas de mi vida. Debo entregarle al Señor mi servicio. Debo entregarle al Señor mi trabajo. Debo entregarle al Señor mi familia. Debo entregarle al Señor lo que hago en la intimidad. Debo entregarle al Señor todo, todo, absolutamente todo, a Él. Y depender de Él completamente. ¿Dependemos del Señor al 100% o hay áreas de nuestra vida que aún no hemos entregado? ¿Qué áreas de mi vida están sin murallas? ¿Mi temperamento gobierna mis decisiones? ¿Mis emociones controlan mi conducta? ¿Mis deseos son más fuertes que mi obediencia? Hermano, muchas veces cuando hablamos de carácter, algunos se ríen y dicen, no, yo soy explosivo, yo tengo un carácter así, yo soy fuerte, nadie me puede decir nada. Y usted sabe, muchas cosas que se pueden decir sobre el carácter. Pero creo que es un concepto erróneo decir, tengo un carácter fuerte. Porque el carácter fuerte es del creyente que se rinde y obedece a Cristo. Ese es un carácter fuerte. Lo demás es un mal carácter. Lo demás es algo que no glorifica a Dios. Así que cuando usted diga, tengo un carácter fuerte, usted está diciendo, tengo un carácter conforme al de Cristo. Porque Él es el fuerte, no yo. Si yo tengo problemas de ira, si tengo problemas de conducta, si tengo problemas para relacionarme con los demás, no tengo un carácter fuerte, hermano. Tengo un mal carácter, mundano, carnal, que no está glorificando al Señor. Y el dominio propio toma parte fundamental de esto que estoy diciendo. Santiago 1, del 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Somos tentados? Sí. ¿Según qué somos tentados? Según nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones carnales que están ocultas en nuestro corazón, en nuestra mente. Nos vemos bonitos aquí todos, pero cada uno de nosotros tiene concupiscencia. Cada uno de nosotros tiene deseos profundos en nuestro corazón, que no nos vemos entre nosotros, pero que el Señor sí ve, que el Señor conoce. Nos podemos engañar a nosotros mismos, podemos ocultar ciertas cosas entre nosotros, pero al Señor no se lo podemos ocultar. Él conoce nuestro corazón, conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce las motivaciones, conoce todas las cosas del Señor. Nada le podemos ocultar, nada. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mi pregunta, ¿en qué parte, digamos, llamémoslo este ciclo de tentación, ¿cierto? Ser seducido, pecado y muerte, aparece el diablo? ¿En qué parte de este proceso está el enemigo? ¿En qué parte está el hermano? ¿En qué parte está el pastor? Que siempre se le echa la culpa. Pobre pastor. Lo único que hace el diablo, tomar la guinda y ponerla en la punta del pastel. Lo único que hace. Pero el que da un paso al frente y se come todo el pastel, somos nosotros. Tú y yo. Todos. Muchos asisten a la iglesia, pero viven sin vigilancia espiritual. El enemigo encuentra puertas abiertas porque nunca fueron cerradas. Y hermano, esto es una realidad dentro de las iglesias que no podemos ocultar, que no podemos maquillar, que no podemos disfrazar. ¿Cuántos hombres grandes, predicadores que el mundo prácticamente los idolatraba, se descubrió después que cometían adulterio? Estamos hablando de personas que muchos los seguían, muchos los tenían como referente, y se descubrió que eran adúlteros, que tenían relaciones escondidas. ¿Por qué? Yo podría preguntar, ¿pero por qué? Si predicaban, si enseñaban, si iban a la iglesia, si hacían muchas cosas, hacían muchas actividades. Pero en el corazón, hermano, aquí, mi corazón, tu corazón, una fábrica de ídolo, de pecado, que si no sometemos al Señor, va a tomar terreno en nuestro corazón, en nuestra vida. El corazón es el campo de batalla. Lo dice el mismo texto de Proverbios 25-28, la parte B. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿El Señor tiene las riendas de tu vida? ¿El Señor te tiene ahí tomado de la rienda? Aquí, por supuesto, la palabra espíritu apunta a la vida interior, al corazón. La verdadera batalla espiritual no comienza afuera, sino que comienza adentro, en nuestro corazón. Marcos 7, 21 y 23. Porque de dentro, ¿de dónde? Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermano, debemos estar velando por la condición de nuestro corazón. Uno podría decir, pero yo no estoy asesinando a nadie, no estoy robando ningún banco, no estoy haciendo nada malo, pero si se da cuenta, lo que dice el texto está apuntando a algo más profundo, a algo más quizá cotidiano, que puede estar en nuestro corazón. Y quizás no nos hemos dado cuenta. Lo peor que podemos pensar, y la misma Biblia nos enseña, también en Jeremías 17:9, si lo puede proyectar, que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermano, lo peor que yo podría pensar de mí mismo es pensar que estoy bien. Lo peor que yo podría decir de mí mismo es verme bajo mi propia mirada y decir que estoy bien. Porque no es así. Porque mi corazón es engañoso. El mío. No sé el de usted, pero el mío es engañoso. Y siempre que yo intente examinarme a la luz de la palabra, siempre que intente hacer algo en base a mi propia visión, me voy a encontrar bien, me voy a encontrar pulento, me voy a encontrar, pero la crème de la crème, la mejor, como dicen algunos, la mejor Coca-Cola del desierto.
Pero ¿qué pasa si dejo de lado mi opinión y abrimos la Escritura y que ella opine de nosotros? ¿Que el Señor nos describa? ¿Cambia o no? Cambia mucho. Pero bajo mi propia opinión, hermano, de verdad vamos a estar pero opulentos. Nunca voy a necesitar ninguna exhortación, ninguna palabra de aliento, nunca voy a necesitar nada porque estoy bien. Creo que es la mayor mentira que un creyente podría creer. Hermano, no te guíes por tu corazón. No pienses que somos buenos. Romanos dice que no hay ninguno, nadie, nada ha hecho lo bueno delante de Dios. Todos pecamos. Por lo tanto, todos fuimos destituidos, todos quedamos, salgan todos de acá. Ninguno era apto, hermano. Si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por Cristo mismo que vino a este mundo, Dios encarnado, Dios hecho carne, si no fuera por ese acto de amor gigantesco, hermano, seguiríamos en la misma condición. ¿Qué es lo que nos ha entregado el Señor? Uno de los mayores regalos junto con Cristo mismo que Dios nos ha entregado es que haya cambiado nuestro corazón, que haya cambiado nuestra naturaleza. ¿Seguimos atados? Sí, al viejo hombre. Sigue la batalla, sigue la lucha. Pablo lo describe en Romanos, ¿cierto? Pero tenemos una nueva naturaleza. Si hemos venido a Cristo, si hemos venido a Dios, tenemos una nueva naturaleza que le puede agradar, que puede luchar, que puede pelear. Antes no. Antes estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora en Cristo, hermano, podemos levantarnos y pelear. Podemos levantarnos y luchar. Podemos resistir. José, en el Antiguo Testamento, resistió. Resistió. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo, por ejemplo, ¿cierto? Muchas veces culpamos a los demás, muchas veces culpamos las circunstancias de nuestra vida, mi trabajo, mi situación económica quizás, culpo a la iglesia, a los demás. Pero Jesús enseña que el verdadero problema, hermano, está en el corazón. No sé si usted sabía esto, no sé si usted estaba consciente de que usted delante de Dios tiene cuentas. Yo también tengo muchas cuentas delante del Señor. Y que en algún día, en algún momento, hermano, vamos a tener que estar delante de Él. Y dice la palabra, ¿qué cuenta le daremos? ¿Qué le diré al Señor ese día? ¿Qué se me va a ocurrir ese día para decirle al Señor que todo lo sabe, que todo lo ve y me conoce mejor que yo mismo? Señor, yo hice todas estas cosas. Señor, yo fui allá, fui acá, ayudé. Pero hermano, tenemos que examinar nuestro corazón. No quiero que ese día, cuando esté delante del Señor, me diga, ya hiciste todo esto, pero lo hiciste para ti mismo. Lo hiciste para tu gloria, para tu deleite. Yo quiero que el Señor me diga, bien siervo, pasa, de alguna manera pasa. Quiero que ser agradable para el Señor, no para los demás. Pero para eso debo examinar mi vida. Para eso debo examinar mi corazón. Como decía el pastor, creo que la semana pasada, no vaya a ser que corrimos los 900 metros y en los últimos 100 metros quedemos descalificados. No vaya a ser que en los últimos metros nos relajemos. ¿Has visto esas carreras cuando el que va primero se empieza a reír de los demás y baja el ritmo y siempre queda humillado? Yo creo que esa es la palabra, humillado. Que no nos pase eso. Si comenzamos la carrera, sigamos hasta el final. Con la misma fuerza, con el mismo amor, con la misma pasión que tuvimos desde un principio. Una persona sin dominio propio puede explotar por enojo. ¿Ha explotado por enojo alguna vez? Varias, dice por ahí. Acá no explotamos, hermano. No explotamos por enojo. Una persona sin dominio propio puede quizás gastar dinero que no tiene.
Una persona sin dominio propio puede consumir contenido indebido, pornografía. Una persona sin dominio propio puede hablar impulsivamente, dar su opinión, aunque le duela al que le duela. Y no debe ser así, hermano. No fuimos llamados a decir la verdad. Fuimos llamados a mostrar a Cristo. Una persona sin dominio propio puede vivir esclava de hábitos pecaminosos, lo que decíamos hace un momento. Así que, hermano, el problema no es únicamente nuestra conducta, cómo vivimos, qué hacemos. El problema es quién está gobernando nuestro corazón. ¿Quién está gobernando tu corazón? Hay áreas quizá en nuestra vida que no hemos entregado al Señor. Tú lo sabes, yo lo sé. Tú sabes la condición de tu corazón. El Señor sabe también. Pero si hay áreas que no hemos entregado al Señor, debemos hacerlo. Si hay espacios que no hemos bajado nuestras banderas para el Señor, debemos hacerlo. Hermano, todo le pertenece al Señor. Todo, todo. Toda mi vida, mi trabajo, mi familia, todo. Todo es del Señor. El dominio propio, hermano, por supuesto, es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 dice lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ya? En otras palabras, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La palabra templanza, hermano, como también lo dijimos en un principio, lo podemos describir también como un autocontrol. Tener control de mí mismo. Algo que nos cuesta muchas veces. Nos cuesta porque quiero ser impulsivo y quiero hablar y quiero dar mi opinión. Quiero decir grandes cosas. Hermano, si hay impulsividad, si no hay dominio propio, voy a arrasar con todo. Voy a arrasar con todo. Y en vez de ocupar mi boca, mi lengua para edificar, voy a destruir. Con mis propias palabras puedo destruir a alguien. Pero si hay dominio propio, voy a escoger las palabras adecuadas. Hermano, ¿se imagina a alguien sin dominio propio que vaya donde un hermano para poder reprenderlo? ¿Qué puede pasar ahí? Puede dañar, puede destruir. Pero ¿qué pasa, por otro lado? Un hermano lleno del Espíritu Santo, lleno del fruto de Dios, con mucho dominio propio, también va a ir a hablar con la misma persona, con el mismo hermano o hermana. ¿Qué va a salir de ahí? Restauración quizá. Una persona que se va a rendir al Señor y el Señor va a hablar a través de esa persona. De alguna manera podríamos describir el dominio propio como estar menguando, ¿cierto? Nosotros mismos y que el Señor crezca. Que el Señor crezca, que el Señor aparezca. El Evangelio no consiste simplemente en esforzarnos, en esforzarnos. El Evangelio consiste en que Dios transforma nuestra naturaleza, hermano. De eso se trata. No se trata de cuánto tú puedas hacer. Se trata de cuánto nosotros nos hemos rendido al Señor y el Señor nos ha transformado. Si pudiéramos quizás explicarlo de una manera súper sencilla, del 1 al 10, ¿qué tanto nos parecemos a Cristo? ¿Qué tanto Cristo está siendo formado en nosotros? Del 1 al 10. Usted sabe, respóndase para sí mismo. La carne dice, haz lo que sientes, haz lo que quieras, ¿cierto? Pero el Espíritu dice, haz lo que agrada a Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo, hermano, gobierna tu vida, mi vida, el enojo es reemplazado por mansedumbre y dominio propio. No sé si usted se acuerda antes, vamos a hablar antes, tiempo pasado, cuando todavía no veníamos al Señor y teníamos estos arrebatos de ira, estos arrebatos de carácter, ¿cierto? ¿Qué pasaba?
uno por ahí lanzaba hasta el martillo, ¿cierto? Y no importaba quién se viera afectado. Pero hoy, en Cristo, hermano, ese enojo, esos arrebatos de ira son reemplazados por algo nuevo. Fruto, mansedumbre, dominio propio. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, la impulsibilidad es reemplazada por sabiduría. ¿Cierto? El ejemplo que damos hace un momento. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, la venganza es reemplazada por perdón. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, la ansiedad es reemplazada por confianza. Hermano, el dominio propio no abarca simplemente el controlarme y no enojarme. Abarca toda mi vida, toda mi relación con Dios. Porque quizás el día de mañana yo pueda tener un problema y estoy muy ansioso por ese problema y no me controlo. Y voy a intentar solucionarlo bajo mi propia mirada, por mi fuerza. ¿Pero qué nos pide el Señor? Que dependamos de Él, ¿cierto? En la misma situación, si yo decido no ponerme ansioso y depender de Él, hermano, eso es tener dominio propio. No dejarme guiar por mis emociones, por mis pensamientos, sino dejarme guiar por Dios. Dejarme guiar por el Espíritu Santo. Hermano, el Evangelio no es un camino de rosa. No es algo que todo nos va a salir bien. Muchas veces van a venir muchos problemas, van a venir muchas pruebas, muchas situaciones difíciles. ¿Pero qué se pide del creyente? Que no sea ansioso, que no se afane, que dependa del Señor, que tenga confianza, que encuentre alivio, que encuentre consuelo, ¿cierto? En su fortaleza, en el castillo fuerte, en el Señor. Pero se imagina todo nos saliera bien todo el tiempo. Ojalá fuera así, pero no. El creyente maduro no es el que nunca siente tentación, es el que aprende a someter sus deseos a Cristo. Volviendo al texto en Santiago. Cada uno de nosotros es tentado, seducido, bajo nuestra propia concupiscencia. ¿Cierto? Pero eso no significa que nos vamos a entregar a nuestra concupiscencia. El texto no apunta a eso. El texto apunta a que en Cristo podemos resistir. Hermano, Dios es más grande que las tentaciones que podamos tener. Dios es más poderoso que cualquier gigante que pueda levantarse contra nosotros. Dios es más fuerte que cualquier pecado. El Espíritu Santo es más grande, más poderoso que cualquier cosa que se pueda levantar contra nosotros. Pero todo va a depender de cuán lleno yo esté. Todo va a depender de cuánto yo me he entregado al Señor. Porque si estoy débil en la fe, me voy a ahogar en un vaso de agua. Pero si estoy fuerte, puede levantarse el infierno mismo y voy a permanecer firme. No por mi fuerza, sino porque Cristo está formado en mí y está formado en ti. Y lo único que va a salir de ti en ese momento es Cristo. Lo único que va a salir de ti en ese momento va a ser amor, va a ser gozo, va a ser paz y dominio propio. Muchas veces, hermano, nos afanamos tan fácilmente, de verdad, nos afanamos mucho. Bueno, le comparto. A nosotros nos pidieron la casa y tenemos que cambiarnos pronto. Al principio uno se afana. No le puedo mentir, no le puedo disfrazar nada. Uno se afana, se preocupa, ¿cierto? Uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? Pero gracias a Dios le doy porque Él pone la confianza. Él nos enseña. Yo creo que todas estas cosas que pasan son para que el Señor trabaje con nosotros, no para otra cosa. El Señor quiere que dependamos más de Él. Y aprendimos quizá a la mala que nos faltaba dependencia. Esa fue mi conclusión. Y me quedo con eso. Ahora yo descanso en el Señor, que Él hará. Que Él abrirá puertas.
y que Él tiene control de todo. Pero el afán igual está, po. Igual existe. Igual trabaja aquí, en la mente, y ocupa nuestros pensamientos, y ocupa nuestro tiempo, y ocupa nuestras fuerzas y nuestros recursos. Por eso, hermanos, debemos estar atentos, velando. Cualquiera situación sea, en la que tú puedas estar, en la que yo pueda estar. Todo, hermano, todo va a apuntar al final de que nos parezcamos más a Cristo. Eso es todo. Eso es todo, hermano. No luchemos, no nos resistamos a Dios. No nos resistamos a la obra que Él está haciendo en nosotros. Señor, nos puede mover de aquí, nos puede mover para allá, puede hacer lo que Él quiera, con tal de que Cristo sea formado en ti y en mí. Si es necesario sacarnos de nuestra comodidad, lo va a hacer. Si es necesario hacernos sentir dolor y hasta alguna pérdida, lo va a hacer. Lo va a hacer. Jesucristo es el ejemplo perfecto de dominio propio. Gracias, Señor. La sabiduría de Proverbios, hermanos, siempre va a encontrar su cumplimiento en Cristo. No les quiero hablar de proverbios, de hablarle de sabiduría y de hablarle de grandes conceptos sin Cristo. Cristo es la sabiduría misma personificada de Dios. Todo lo que Dios ofrece, todos estos consejos sabios que podemos ver en Proverbios, es el carácter de Cristo. Nada más. Nada más. Yo leo esto y veo a Cristo. Yo veo a Cristo. Veo a alguien con dominio propio. Veo a alguien que guarda su corazón. Veo a alguien que no es perezoso. Veo a alguien que no se va en pos de sus deseos. ¿A quién está describiendo Proverbios? Está describiendo a Cristo. Toda nuestra meta, hermano, todas nuestras fuerzas deben ir direccionadas a ver a Cristo, a ser edificados en Él y que Él impacte nuestras vidas. No se trata de otra cosa. Mateo 4 del 1 al 11. Cristo frente a la tentación. Mire, si Satanás también tentó a Cristo. Pero no pecó. Nosotros sí, pero él no. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tentación. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi pregunta, ¿Cristo pudo haber transformado esas piedras en pan? Por supuesto que sí. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Mire, el diablo estaba citando la Escritura. ¿Conocía el texto? El diablo conoce la Biblia mejor que nosotros y la va a usar a su conveniencia. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Matado. No podía hacer absolutamente nada. ¿Con qué se defendió Jesús? Con la Escritura, con la palabra. ¿Pudo haber hecho todo eso? Eso y mucho más. Pero, para ejemplo nuestro, nos mostró la manera correcta de resistir a la tentación, de resistir a todo aquello que se pueda levantar contra nosotros. Y se pueden levantar cosas atractivas. Se puede levantar aquello que necesitamos quizás. Pero en esos momentos yo debo ser firme y recurrir a esto.
a la palabra del Señor. Ignacio, te ofrecemos un trabajo 20 millones, pero tenéis que trabajar todos los domingos, y todos los jueves, y todos los días. ¿Qué haría yo en la carne? Me frotaría las manos. Platita. Pero, ¿qué debiera hacer si el Señor abunda en mí? ¿Qué debería hacer? ¿Qué decisión debería tomar? Rechazarlo. ¿Por qué? Porque me está alejando. Hermano, toda situación que se presente en nuestra vida, si me aleja de Dios, no es de Dios. Si me acerca, amén. Gracias, Señor. Y así con muchas cosas. Cristo frente a la provocación. Y esto es tremendo, hermano. A Jesús lo insultaron. A Jesús lo traicionaron. A Jesús lo rechazaron. A Jesús lo torturaron, lo escupieron. Y recibió todo este maltrato de parte de su mismo pueblo. Mi pregunta es, el Señor los pudo haber destruido a todos. Pudo haber llamado millares y millares de ángeles que vinieran a buscarlo y que se lo llevaran de vuelta a la gloria donde estaba. Pero ¿qué camino escogió él? ¿Qué decidió él? Obedecer. ¿A quién? Al Padre. Obedecer la voluntad del Padre. Fue rechazado, fue golpeado, fue martirizado, pero aún así escogió hacer la voluntad del Padre. No quería. Getsemaní, no quería. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si analizamos ese texto, hermano, nos damos cuenta a qué grado Cristo estaba lleno, pero lleno, que sus propios deseos quedaron de lado y quiso hacer la voluntad del Padre. Usted puede decir, sí, pero era Cristo, era Dios, sí. Pero era hombre también. Y estaba sufriendo. Y lo estaba pasando mal. Hermano. Pero Él, en su infinita misericordia, en su infinita gracia, escogió obedecer al Padre. Y esa copa la bebió. Y fue martirizado, y fue crucificado, y fue muerto. Sin decir nada. Sin abrir su boca. Sin resistirse, sin pelear. Hermano, como oveja fue llevado al matadero. Pero a mí me dicen algo y prendo al tiro. Chispita, ¿quién eres tú para decirme algo a mí? ¿O no? ¿Quién eres tú para hablar? ¿Quién eres tú para...? ¿Y Cristo? ¿Y su obra? ¿Y su sacrificio? ¿Y su enseñanza? ¿Dónde están? Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, ese mismo carácter, ese mismo dominio propio que tiene Jesús, debemos tenerlo también nosotros. No tomar venganza, no tomar la solución por nuestras propias manos, sino que descansar en Dios, descansar en aquel que juzga justamente. Es que el hermano habló mal de mí, es que la hermana siempre habla mal de mí. Hermano, no pelees, no te resistas. Entrega tus causas al Señor. Él hará. Él va a hacer. Él tiene control de todas las cosas. Es que hermanos están hablando mal de... No te preocupes. No te preocupes del otro. Preocúpate de ti. De tu comunión, de tu relación.
Lucas 22, 42, para confirmar lo que se había dicho hace un momento. En Getsemaní, Cristo pudo evitar la cruz, pero dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en nuestra vida, hermano, muchas veces nuestra voluntad se va a ver anulada por la voluntad de Dios. Porque el objetivo de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida, es que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Eso es. Propósito de Dios para ti y para mí no es que seamos grandes personas, no es que seamos exitosos, no es que seamos, no sé, pastores o maestros o evangelistas. No, eso viene después, añadidura. Lo que quiere Dios es que Cristo sea formado en ti. Nada más. Que ese fruto sea visible y que los demás puedan disfrutar de ese fruto. Nada más. De verdad, hermano, no vayamos tras cosas que Dios nunca nos ha pedido. Dios quiere que Cristo aparezca en ti y en mí. Tito 2, del 11 al 12. Hermanos, todos hemos fallado. Hermano, se lo digo de verdad. Todos acá hemos fallado de una u otra manera. No nos creamos mejores que otros. Yo no soy mejor que usted. Nadie es mejor que nadie acá. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado a Dios. Todos hemos tenido esta falta de dominio propio y hemos hecho lo malo. Todos hemos dicho malas palabras. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos arrepentido por algo que hemos dicho. Todos nos hemos arrepentido por haber tratado mal a alguien. Y haber dicho, no debía haber hecho eso. Todos hemos pasado por eso. Pero Cristo vivió la vida perfectamente controlada que nosotros nunca pudimos vivir. Y murió por nuestros pecados para darnos una nueva naturaleza. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Hemos sido salvados por Dios? Amén. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El Señor me ha salvado. Gracias, Señor. Soy cristiano, soy hijo del Rey. Pero la historia no termina ahí, hermano. El Señor nos salvó, nos rescató, sí, pero nos enseña también que debemos renunciar a la maldad, debemos renunciar a la impiedad, debemos renunciar a los deseos mundanos y debemos vivir justa, sobria, justa y piadosamente. Segunda de Timoteo 1:7 lo dice de otra manera. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, Dios no nos ha salvado para dejarnos inertes ahí. Nos ha salvado para mostrar, para manifestar, para hacer luz, para hacer sal, para que los demás puedan ver a Cristo en nosotros y se maravillen y digan, pero tú antes eras así. Tú antes te tomabas todo lo que había en la mesa y más. ¿Y ahora? Y ahí es cuando uno valientemente dice, Cristo me ha cambiado. Soy cristiano. Ahí sí, soy cristiano. Cristo me ha cambiado. Pero tú antes te bailabas y todo, te subías a la mesa, no te perdías fiestas, no te perdías ni una. No, Cristo me ha cambiado. Me conocían por eso, pero ya no soy así. No basta con decirlo, por supuesto. El fruto debe ser visible. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por las palabras. Debemos depender diariamente del Espíritu Santo. ¿Ya? El dominio propio no es autopreservación, no es una fuerza propia que nosotros tomemos o decidamos tener este autocontrol,
sino que es una dependencia de Dios. Es algo que proviene de Dios, es algo que Él entrega, que Él da. Por lo tanto, se cultiva a través del Espíritu Santo. Salomón nos presenta dos imágenes, una ciudad sin murallas y una vida gobernada por la sabiduría. ¿Quiénes somos? ¿En qué condición estamos espiritualmente delante de Dios? Somos una ciudad grande, prominente, con harto edificio, con harta casita, con harto arbolito, bonito, verde, pero sin muralla. ¿O somos una ciudad fortificada, segura, fuerte, estable en el Señor? La pregunta, hermano, verdaderamente, o la pregunta que debemos hacernos verdaderamente, es si estas murallas están edificadas en nuestras vidas. Están edificadas en mi corazón. Porque si hay áreas, hermanos, donde aún abunda el pecado, donde aún abunda mis deseos pecaminosos, no tengo muralla. Y estoy débil espiritualmente. Pero si yo he entregado mi vida totalmente al Señor, si yo me he entregado de tal forma que el Señor pueda decir de mí quizás que es un varón justo, perfecto, íntegro, hermano, eso impagable, como diría una persona por ahí. Y pasa, hermano. Dios describió a Job como un varón recto, perfecto. Dios describió a un matrimonio también como irreprensible. Pero ¿qué podría decir el Señor de nosotros? ¿Qué podría decir el Señor de ti? Yo espero que el Señor me describa como un varón recto, íntegro. Pero para eso debo trabajar y ser fuerte. El llamado final no es simplemente a controlarse. El llamado final es a rendirnos más a Cristo. Entre más nos rindamos a Cristo, más va a aparecer Él y menos de nosotros. Cuando Cristo gobierna el corazón, el Espíritu produce dominio propio. Y una vida antes vulnerable al pecado comienza a reflejar la sabiduría y el carácter de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado, le damos gracias, Señor, por tu palabra. Le damos gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos muestra. Eres tú, Señor, quien nos enseña, nos edifica, Señor, y nos muestra estas verdades tan grandes, Señor, que muchas veces, Señor, no atendemos o pasamos rápido, Señor. Padre, en esta mañana, en esta tarde, queremos, Señor, que esta palabra, Señor, pueda producir mucho fruto en nuestra vida, Señor. Padre, queremos rendirnos a ti, Señor. Padre, queremos bajar nuestras banderas, Señor. Y que, Padre, usted nos ayude a poder edificar grandes muros, Señor, espirituales, Padre, en nuestra vida para poder ser fuertes, Señor, para poder seguir permaneciendo en ti, Señor. Padre, que no nos entreguemos a nuestros deseos, que no nos entreguemos a nuestras pasiones, Señor, sino que seas tú, Señor, gobernando nuestras vidas, Señor. Padre, ese dominio propio, Señor, ponlo en cada uno de nosotros, Señor. Padre, que diariamente podamos escoger hacer el bien, que diariamente podamos escoger hacer lo bueno, Señor. Padre, eres tú, Señor, poderosamente quien hace la obra en nuestras vidas, Señor. Nosotros nos rendimos, Señor. Nosotros, Padre, dejamos nuestras coronas, nuestras banderas, Señor. Y todo aquello que podamos tener, Señor, lo dejamos a tus pies. Lo dejamos delante de ti, Señor. Y que seas tú gobernando, Señor. Que seas tú gobernando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Y cada aspecto de nuestra vida, Padre. Le damos gracias, Señor. Y todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús.